Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Sol? Hola, Muy Pablo. bien. Muchas gracias por estar, por haber venido. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla, a esta nueva charla de Manifestando lo Sutil, un ciclo y un proyecto que empezó en marzo y va a terminar en noviembre, así que casi un año de, de charlas a partir de la pandemia, la posibilidad de gente, de conocer gente muy, muy valiosa, muy, muy interesante poder compartir este espacio con formadores y formadoras de otros lugares del planeta, como desde México ahora o desde España. Desde lo personal, obviamente agradecer a la Facultad de Arte en la figura de Javi Campos, que desde el primer momento apoyó el proyecto y puso a disposición todos los recursos de la facultad, la gente de prensa, de gráfica, redes, así que una vez más, Javi, pero muchas gracias por esto. Hoy vamos a charlar con Georgina, alguien a quien yo conocí por mail, como me ha ido sucediendo mucho en este año. Voy a leerles un pequeño currículum que armé, que en realidad es lo que está en la gacetilla de prensa. Ella es docente del área de la voz en la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAT, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, en México. Está formada como directora teatral en la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es directora en escena de la compañía La Cofradía del Camarín, en México, obviamente. Realizó una especialización en las bases orgánicas para la educación de la voz con la maestra Ana María Muñoz, de México.
cuya investigación se centra en la interacción entre las técnicas somáticas y la técnica vocal, y terminó su maestría en audición y lenguaje en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, en el Centro de Rehabilitación y Ortopedia de la Secretaría de Salud de México. Por lo tanto, en algún punto, que esto es muy personal, pero Georgina supongo que me lo va a permitir, ella estaría aunando el campo del artístico con lo terapéutico. La charla de hoy, ella la denominó Procesos creativos en el acompañamiento vocal para la construcción del personaje en la Escuela Nacional de Arte Teatral de México. Y lo que estuvimos escuchando recién es una performance de alumnos de Georgina que hicieron un trabajo para Greenpeace, que luego de última, si nos queda tiempo, nos podés contar un poco de ese proyecto, Georgina. Bueno, bienvenida, gracias por estar acá, por tu tiempo. Habilitate si querés el micrófono. Para aquellas personas que por ahí no han estado en este ciclo, les contamos que la intención es simplemente compartir un espacio de práctica docente, de experiencia docente. Para eso lo que siempre hemos armado, son como 3 ejes, un pequeño momento donde el expositor, la expositora nos pueda contar un poquito cómo ingresa al mundo de lo artístico, cuál es su formación, cómo se fue dando esa formación específica, algo vinculado con el espacio institucional donde trabaja, para conocer algo de ese lugar, la inserción, en qué curso está, qué características tienen sus alumnos y alumnas, y luego un poco hablar más específicamente sobre su práctica docente, ¿sí? Y en ese intercambio, bueno, luego quedamos abiertos a preguntas que puedan surgir, y la idea es terminar 17:30 horas de Argentina en lo posible. Si nos da bien el tiempo, lo venimos cumpliendo muy bien. Bueno, Georgina, nada, el micrófono es tuyo, arranca por donde quieras, y de última yo te levanto la mano y te pregunto algo si queda algo en el tintero. Ok, bueno, ahí me vas diciendo. A ver, voy con el orden. Bueno, a nivel de lo artístico, yo empecé a los 13 años estudiando en el CADAT, el centro, ay, no me acuerdo, bueno, las siglas del CADAT, centro, bueno, en el CADAT, que es un lugar que también da clases para adolescentes. Y de ahí, pues me encantó el Teatro Centro de Arte Dramático AC, gracias. De ahí, pues me encantó y seguí en la línea del teatro. Más adelante, ya, bueno, empecé muy chiquita, ahí todo lo que fue la práctica. Y más adelante yo decidí estudiar literatura hispánica, pero descubrí que extrañaba muchísimo el teatro y entonces me cambié a literatura dramática y teatro en la UNAM, en la escuela de Héctor Azar. En la Universidad Autónoma de México, y ahí decidí, ahí hay 3 áreas, está el área de actuación, dramaturgia y dirección. Como yo había empezado muy joven a hacer teatro, pues fue muy interesante que los compañeros me seguían la corriente, porque pues yo proponía cosas y tenía como un panorama un poquito más amplio que algunos compañeros, y ahí es donde yo decido hacer dirección, y pues la dirección escénica fue algo que me encanta, que me encantó. Después, bueno, pues después empecé a entrar al mundo profesional, empecé haciendo cuentacuentos para Scholastic, íbamos a miles de escuelas, a miles de lugares, y de ahí también vino una vertiente de hacer mucho teatro infantil, como que me fui especializando en esa línea. Más tarde, pues, pues estuvimos en diversos teatros de la ciudad. Hice una obra con el tema de discapacidad, 1, 2, 3 por una fábula diferente. Hice una obra sobre unos presos, una obra polaca, bueno, de Janusz Krasinski, La Corbata. Y bueno, pues así, estuve como dirigiendo varias obras con varios colaboradores.
Y bueno, pues lo último que he estado haciendo también ha sido como teatro comunitario, teatro infantil con la Cofradía del Camarín. También hemos hecho teatro eh, clásico. Ahorita tenemos una obra adaptada del licenciado Vidriera de Cervantes. Y bueno, a grosso modo ha sido como mi formación artística. Y bueno, la parte vocal, pues ya más o menos ya lo comentó Rubén. Y como la maestra Ana María Muñoz eh, hizo formación de maestros de voz a partir de bases orgánicas para la educación de la voz, tuve la gran fortuna de ser llamada para dar clases en la ENAT, porque ya ella misma nos formó ahí y pues dijeron, si ya están formados, que entren. Y bueno, Yo, sí, dime. Georgina, perdón, y Ana María, ¿ella es qué? ¿Una fonoaudióloga? ¿O viene del palo del arte? ¿Es fonoaudióloga? Ella es una audióloga, ella es de Chile y también es actriz. Entonces, y tomó mucho tiempo trabajo de eutonía, entonces hizo el clic de hacer eutonía y de ahí aprendió después Feldenkrais y Alexander y lo fue uniendo con el trabajo de la voz. Y bueno, a mí eso me pareció revolucionario. Ella llega a México porque un maestro, Ricardo Ramírez Carnero, la conoce en Chile, le pareció maravillosa su técnica y se la trajo a México y ella empezó a dar clases en la ENAT, en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y bueno, yo empecé a tomar cursos con ella, formó a los maestros y bueno, esa es la línea que ella ha trabajado. Les paso al siguiente tema, que es la ENAT, contarles qué es la ENAT. La Escuela Nacional de Arte Teatral es una escuela que ya lleva 80 años aproximadamente y ha formado a muchísimos actores y actrices muy prestigiados en México. Yo creo que es una de las mejores escuelas que tiene México. Tiene una planta docente maravillosa. Y creo que esa es su fortaleza. Y tiene un gran compromiso también para la formación de actores y de actrices. También tiene el área de escenografía, donde, bueno, salen unos escenógrafos espléndidos. Y es una escuela con muchísima tradición, mucha tradición de teatro. También, pues, voy a explicar más o menos cuál es su formación, ¿no? En primer año casi siempre se trabaja sobre sí mismo, ¿no? Es un trabajo de mucho autoanálisis, mucha autoobservación, mucho reconocimiento propio de las propias actitudes y rangos emocionales. En el segundo año se trabaja realismo, o sea, se plantea como una base escénica el realismo. En tercer año depende del maestro o del grupo, se trabaja teatro clásico o se sigue trabajando realismo, y en tercer año es donde ya hacen una puesta en escena con la escuela. Tiene la maravilla que tiene dos teatros preciosos, un teatro de cámara negra y un teatro que se puede mover, pero bueno, casi siempre es a la italiana, con unos técnicos también súper profesionales. Entonces, en tercer año ellos hacen sus montajes, son 3 grupos, casi siempre las generaciones son como de 45 personas, 3 grupos de 15, 16. Y en cuarto año se hace el montaje final. También depende de la personalidad del maestro en turno o maestra en turno de actuación. Y ahí hacen ya sea algo, teatro muy contemporáneo o teatro muy clásico. Pero es más o menos como la línea. Y el área, Y, sí. y Giorgi, perdóname, ¿y eso es privado, es público? ¿Los alumnos ingresan por una selección, como ocurre, por ejemplo, en la RESAT de España? Digo, ¿cómo es? ¿Cuántos entran? ¿Cómo es? Buen tema. Bueno, es escuela pública, que dependemos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sí se hace un examen de admisión. Ahorita creo que la última vez fueron 900 fichas. De ahí se va reduciendo a una primera etapa, segunda etapa, a una tercera etapa. Se hace un examen general de conocimientos generales y luego se hace un examen donde están todas las áreas. Se divide en área, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
bueno, así están las áreas de la escuela, el área de corporales, el área de actuación, el área de pensamiento y el área de voz, que es a la que yo pertenezco. Y se hace una primera selección y de ahí quedan como 90 candidatos y de ahí ya se hace el recorte como a 45. Esta vez, no sé si por cuestiones de la pandemia o del acomodo, más bien de cómo salieron los promedios, quedaron 38. Pero bueno, casi siempre aceptamos a 45 y son 3 grupos. Es una escuela, la verdad es que se les cobra el semestre y realmente es como, pues no es nada caro, ¿no? Es bastante accesible y llega gente de toda, o sea, de toda la República. O sea, ahí sí tenemos muchísima demanda. Bien, y el título terminal, ¿qué es? ¿Actor, actriz, o director? Sí. O... Licenciado en actuación y licenciado en escenografía. Y a últimas fechas hicieron una maestría en dirección escénica y otra maestría en pedagogía teatral. Esa es reciente. Y también los que son, los que van saliendo de las maestrías tienen el acceso a los teatros para hacer sus presentaciones. Bien, y en el área de la voz, ¿cuántos docentes son? Digamos, tu cátedra está integrada por vos y más gente. ¿Cuánta gente son? Somos como 10. La verdad es que no los he contado, pero bueno, ahorita les explico cómo queda la planilla de docentes. Hace algunos años, yo creo que como 6, 7 años, se hizo un cambio de plan de estudios, porque antes el área de voz solo éramos como 4 y teníamos como 1 hora y media, 2 horas, a lo mucho 3 horas a la semana para las clases. Entonces, como se dio esta oportunidad de hacer cambios y pedir nuestra cartita a los reyes, pues el área de voz dijo, queremos más carga horaria. Y ahorita tenemos 2 clases de voz que son técnica vocal en primer año y lectura en voz alta en primer año. Se les hace un propedéutico donde se les enseña, bueno, donde se trabaja un poquito de gramática y redacción, pero aún así en primer año también, bueno, yo cuando me toca doy gramática, parte de gramática. En segundo año sigue la línea de técnica vocal e interpretación verbal. Y en tercer año es laboratorio vocal. Y como ya se está pensando en una puesta en escena, o sea, ahí entra lo de laboratorio para darles asesoría cuando ya estén en funciones, bueno, y en el proceso. Y también se les da, tenemos una parte que es muy de prosa y otra que se les da verso. Entonces, entre segundo y tercer año se les da el verso y en cuarto año ya se les da asesoría a puesta en escena. Y por otro lado, en el plan de estudios anterior, nosotros íbamos de la mano con canto. Y canto ahora con el nuevo plan de estudios se dividió y ya tienen solfeo, canto y creo que hasta instrumento. Ahí alguien está pidiendo si podés repetir el Sí. nombre de la escuela, dice. Es la Escuela Nacional de Arte Teatral. Sus siglas son ENAT. N-E-N-A-T. Te hago una pregunta porque tuve una duda. ¿Bruno Bert trabaja ahí? Sí. Oh, lo queremos todos. Sí. Mirá, esto que te muestro son nuestros anuarios de las actividades de la facultad, que en su primer momento era una escuela superior de teatro. En el año 94, en junio del 94, Bruno estuvo acá en Tandil dando un seminario de preexpresividad. Qué maravilla. Pues las entrevistas pasadas, ¿no? Comentaban sobre Barba. El maestro Bruno, pues de Argentina, viene a México. Yo, en esto de la formación, antes de entrar a la universidad, tomé curso con el maestro Bruno Bert y su esposa Sonia Páramos. Y bueno, el trabajo barbiano es mi base, o sea, es una parte fundamental
de lo que ha sido mi formación. Y el maestro, y ahí la fortuna que yo tuve, es que él da clases en la ENAD, también lleva mucho tiempo, de hecho él toma en los grupos 2 años para poderles dar toda la formación completa sobre pues expresividad y bueno, y las bases del trabajo de Barba. Él ya ahorita ya tiene su propia metodología, pero gracias a él, nosotros tenemos, México tiene el contacto con Barba, cada año, cada 2 años viene y presenta cosas, nos da conferencias, pláticas, la gente de el Odin Teatre nos da cursos. La verdad es que es Estaba, mucho para el estaba, teatro callejero también. ajá, estaba viendo que ahora el 29 de octubre Barba está cumpliendo 85 años. Qué cosa. Hoy me lo estaban compartiendo. Sí, Bien, y entonces más o menos son unos 10 profesores que forman el área vocal. así es. Uh-huh. ¿Y ese corpus de profesores vienen del mundo de qué? ¿Del mundo artístico, del mundo fonológico, el canto lírico, el canto popular, una mezcla? ¿Qué es un poco eso? Pues lo que yo he observado de la selección de la planta docente es que ya es gente reconocida, ya sea en el ámbito de la puesta en escena, y la mayoría son actores. Sí, creo que soy la única directora. La mayoría son actores muy reconocidos, o sea, que, por ejemplo, los maestros bueno, no, también, tenemos una poetisa que es Roxana Lynch Thomas, que ella es la experta en verso, y también ella hace teatro, o sea, también ella dirige teatro, pero la mayoría son actores ya reconocidos, que han sobresalido en la escena. Bien, y Georgina, ¿y vos en qué año estás? ¿O cómo están siempre en el mismo año? ¿Se van moviendo? ¿Se mezclan? ¿Se cruzan? ¿Cómo es? Bueno, en algún momento todos podíamos hablar de todos y había como un reciclaje. Y ahora lo que se ha hecho es que se ha especificado un poquito más. Técnica vocal lo ha tomado la gente que está trabajando Linklater y por ahí se han ido con esa línea. Y a mí me está tocando el segundo año en una clase que es maravillosa, que se llama Experimentación Escénica, que viene de otra clase que se llama Exploración Escénica, que se da en primer año, y ahí es donde nos juntamos, una persona del área de actuación, otra del área de corporales, otra de escenografía y alguien de voz. Y bueno, yo disfruto muchísimo esa clase porque está el diálogo directo con los otros maestros, entre todos apoyamos a los chicos a que armen proyectos, a que hagan sus propias inquietudes, y pues es un espacio libre a la exploración, a la experimentación, han hecho cosas increíbles y el acompañamiento es súper interesante. La verdad es que yo he aprendido muchísimo de esa experiencia. Me nombraste a Linklater, ¿y hay alguna otra línea de trabajo con la voz? ¿Otro? No. Bueno, está la línea de Ana María, que estamos varios maestros ahí, y también está Roy Hart. Tenemos a Muriel, que también trabajaron, bueno, también Carmen Mastache y Indira Pensado también fueron alumnas de Roy, bueno, no directa de Roy Hart, ay, se me olvidó su nombre, Rosana Lucana, no me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno, de una maestra muy importante de Roy Hart. Están como esas 3 líneas, pero en realidad la que lleva técnica vocal es Linklater. Ok. Bien. Vos estuviste en el Roy Hart también, ¿verdad? Sí, me fui de chismosa en el 2013. Yo dije, quiero tomar voz en la mejor escuela de voz que haya, encontré el Roy Hart. Ahora justo con estas pláticas, pues ahora ya quiero Steiner y quiero Claro. pues Chekhov y todo lo que sea, ¿no? Y todo lo que vamos viendo y aprendiendo que no conocíamos tanto, evidentemente, claro, sí. Súper interesante. Pero bueno, fui a Francia, al sur de Francia, Málaga, y fue una experiencia súper bonita.
de alguna manera, bueno, todo lo que trabajé con Ana María Muñoz, que es una parte muy corporal, o sea, nosotros trabajamos la voz desde el cuerpo, desde el autorreconocimiento, desde la escucha. Siempre he tenido yo a nivel personal un entrenamiento mío, ¿no? Como un espacio donde yo puedo ahí ponerme a hacer pues exploraciones, ¿no? Y para ir a Roy Hart, pues también fue una experiencia muy interesante porque pues yo dije, bueno, voy a tomar el curso en inglés, nos pusieron un texto de Sueño de una noche de verano, me aprendí un texto de Puck, estuve 3 meses ahí aprendiéndome el texto, tenía que llevar una canción, yo no canto, yo ahí sí, pues tuve que tener la asesoría de una persona que me ayudara en la canción. Bueno, o sea, la preparación fue algo muy, muy interesante para mí. Y llegar ahí, pues también fue como puntos de contacto, porque trabajan mucho el cuerpo, o sea, nos daban toda la parte repartían el curso en la mañana y en la tarde, y toda la parte de la mañana era trabajo somático. Y en la parte de la tarde ya era el trabajo creativo y trabajo individual. Y bueno, o sea, fue muy interesante porque ahí yo lo que fui viendo o concluyendo es que Roy Hart trabaja, o sea, no hace división entre voz cantada y voz hablada. Ay, perdón, estoy junto a la calle y van a escuchar un clásico de Fierro Viejo. Pero bueno. Roy Hart no divide voz cantada ni voz hablada. O sea, a los cantantes les da mucha expresividad y a los actores o a la gente de teatro pues da mucha musicalidad. Y pues también todo lo que trabajan de voz extendida, ¿no? De trabajar agudos, graves, sin importar tu tesitura, ¿no? Una cosa maravillosa, la voz oscura, la voz expresiva, o sea, pero casi a nivel expresionista. La verdad es que a mí me dio muchas herramientas, llegué con así una cantidad de ideas y que inmediatamente fui aterrizándolas en la clase, ¿no? En el aula. Y bueno, pues en realidad ya ahorita mi propio método pues tiene toda la parte fundamental de bases orgánicas y somáticas, pero por otro lado también, digamos que a ver, voy a explicar más o menos cómo ha sido mi proceso. A nivel de técnica vocal, aprovecho todo lo de la maestría, que fue una maestría en audición y lenguaje. Ahí me ayuda mucho a explicar la anatomía y la fisiología pues yo no hablaría del aparato fonoarticulador, sino de todo el cuerpo, porque en lo que yo he entendido es que todo el cuerpo habla, todo el cuerpo vibra, todo el cuerpo respira. Pero bueno, soy muy específica y muy clara en cómo es este proceso. Eso me ayuda mucho para la técnica vocal y ahí aterrizo todos los términos que son colocación, apoyo, proyección, resonancia, respiración, etcétera. Y después ya me voy más como a la parte expresiva. Empiezo con texto narrativo para que se trabaje muchísimo las imágenes, que vayan sintiendo la división de ideas, el ritmo, las palabras que se acentúan, las pausas. Ahí aprovecho todo el trabajo de barba, ¿no? Que vayan reconociendo en su propio cuerpo cómo se expresa la imagen, cómo la expresan al otro. Y ya después me voy a textos dramáticos, y con el texto dramático aprovecho un análisis de texto que hacemos, bueno, ahí hacemos otra vez la división de ideas, de pausas, entonaciones, y vamos viendo cuál es la intención, cuál es el pensamiento y cuál es y cuál es la emoción. Y eso se va entretejiendo, y bueno, eso ya se va a lo que sería la escena, monólogos y después diálogos, o sea, después que haya como réplicas, sí. Georgina, y cuando haces abordaje de los textos dramáticos, el análisis textual, que se trabaja desde la situación dramática más del tipo de Stanislavski, dónde estoy, qué pasa, quién es el otro,
o van hacia la composición de personaje, digo, porque, no, digo, la composición de personaje, por lo menos en nuestra facultad, es un contenido que se trabaja en los años más elevados, de tercer año, ¿no? Entonces, bien, digo, cuando vos llegás al texto dramático, haces un análisis de situación dramática, y desde ahí lo pones a actuar, son textos realistas, ¿no? Bueno, hay como varias cosas. Una es, se puede trabajar, había una parte donde yo trabajaba mucho el texto realista y luego trabajábamos texto no realista. Okay. De hecho, casi siempre termino con texto no realista y ahí es donde yo utilizo mucho más la parte de Roy Harth. Claro. Y la construcción del personaje, bueno, estoy hablando de esta cuestión, de esta línea vocal, pero en realidad va de la mano, o sea, yo empiezo a trabajar personajes con ellos, trato de que la primera parte sea una cosa muy intuitiva, o sea, como hasta inconsciente, ¿no? De por dónde están ellos imaginando y percibiendo el personaje, y ya después entro como a trabajar los elementos dramáticos, y ahí sí, pues nos metemos con lo que es el conflicto, nos metemos con la situación, las circunstancias, buscar todos los antecedentes históricos o del autor, de la época. Y recuerdo que Flavia decía que en algún momento ella ya porque también en otra escuela, en la Escuela de Iniciación Artística, yo doy clases de actuación. Entonces, en realidad, ya la clase de actuación y la clase de voz, pues ya ahorita en mi momento es que es casi, o sea, no puedo separar la actuación de la voz, no puedo separar la voz de la actuación. Claro. Entonces, en realidad voy de la mano, o sea, vamos de la mano con esta construcción también corporal, o sea, y emotiva, y de subtexto, o sea, pues todo se va entretejiendo. O sea, en realidad yo no puedo trabajar la voz de texto dramático sin abordar construcción de personaje, ¿no? Uh-huh. Okay. Y cuando haces el abordaje desde el cuerpo, lo haces desde tu experiencia, desde lo barbiano, desde la autonía de Gerda Alexander, desde el trabajo que con Roy Harth, o sea, esa mezcla. Sí, pues la primera parte, toda esta parte de técnica vocal de los principios, eso sí es eutonía, trabajo de piso, trabajo de postura, trabajo de articulaciones, es muy anatómico, reconocer cada hueso, reconocer la relación de la gravedad, ¿no? Del cuerpo con la gravedad, y ya más bueno, reconocer el cuerpo con el espacio, con la resonancia, la propiocepción, o sea, toda esa parte digamos que empiezo con, justamente, ¿no? Con esta parte de eutonía o técnicas somáticas, trabajamos un poquito también Feldenkrais, Uh-huh. y ya más tarde, pues se va, justamente voy asentando hacia el texto narrativo y después el texto dramático. Y tus alumnos, básicamente, ¿qué estamos hablando? Alumnos de 18 años, 19, 20, esa edad. Sí, en la ENAT hace tiempo, bueno, hace como 3 años, antes el límite de edad eran 30 años y ahora ya quien pase el examen se extendió. Entonces podemos tener todavía alumnos como de 40, 42 años, pero en realidad el grueso es de 18 a 30 años. Y en la EIA es una escuela, se llama Escuela de Iniciación Artística, también es de Limba, y ahí pues también entran, de hecho solo se les pide la secundaria, o sea, podrían entrar a los 15 años y tampoco hay límite de edad. Entonces ahí también he tenido alumnos pues de 40 y tantos años y esa experiencia es muy, muy interesante también. Y Georgina, y con este rango etario, digamos, bueno, ¿qué encontrás, con qué te encontrás, digamos, cuando empezás los cursos? Sobre lo cual obviamente uno tiene que empezar como a focalizar, digo, qué sé yo, concentración,
falta de reconocimiento de la propia percepción del cuerpo, energía vital, quiero decir, ¿qué es lo que vas como, si tuvieras que hacer, digamos, una descripción muy general, ¿no? En general yo observo que hay problemas de cuerdas vocales o no, no sé si se pide algún tipo de estudio previo. Se les hace un examen foniátrico y creo que ahí podría yo hablar de, bueno, contesto la pregunta y luego hablo de mi tesis de maestría. En la ENAP llegan con muy buen nivel, o sea, hay pues hay tanta competencia que la verdad es que llega gente que ya hizo teatro o ya estudió teatro o ya tuvo previos, y la verdad es que llegan con una gran vocación y llegan con bastante nivel. Muchos ya han tomado clases de voz o ya han tomado clases de canto, y es muy fácil acceder a ellos. En realidad o sea, es una población muy noble en ese sentido. Ok. Y lo que yo me encontraría, pues más bien, es que sí, o sea, sí hay una gran facilidad para el contacto corporal y personal. Más que falta, siento que al contrario, hay como plus, ¿no? Hay cosas, de veras que es una población muy dúctil y salvo algunas excepciones, como en todos lados, ¿no? Pero híjole, pues sí, o sea, hay que enseñarles la autopercepción, la autoescucha. A veces también son generaciones jóvenes, también ya ahorita pues están muy dispersos con las cuestiones de internet y del celular y etcétera. Pero pues yo lo que veo es que la nobleza es que llegan con cierta formación hasta corporal también. Eh, es que sí, la verdad es que llegan con muy buen nivel. O sea, yo siento eso, que no, más allá más bien es como ayudarlos, guiarlos en esta formación. Sí, más que dificultades, eso yo he percibido. Ujú. Bien. No, básicamente te pregunto porque, por ejemplo, en Argentina no hay examen de ingreso, por ejemplo, en las universidades públicas, salvo en carreras muy numerosas como medicina, pero digo, en las facultades de arte de Argentina no hay, o sea, el que se anota ingresa, y creo que luego hay como alguna especie de filtro que se va haciendo a medida que el alumno va transitando esa carrera que eligió, donde va descubriendo si verdaderamente es lo que pensaba de esa carrera. Y entonces, bueno, uno cuando está en primer año encuentra que está todo el mundo ahí, Ya. ¿no? Está todo el mundo. El que vio luz prendida y subió, el que está más decidido, el que quiere ser. Creo que la diferencia en esto que estás mencionando es, si se anotan 900 personas y hacen un filtro para llegar a tener el número que tienen, evidentemente queda la gente que tiene claro o por lo menos decidido y definido lo que quiere hacer en sus próximos años como profesional, ¿no? Eh, pero bueno, sí, es una realidad creo que distinta en ese sentido. Sí, Creo que también distinta a lo que tal vez sucede en la RESAD, que lo que han contado Bego o han contado Sol, o incluso Yema en el Instituto del Teatro en Barcelona, es esta idea bueno, espacios con mucha demanda que hay que hacer algún tipo de selección. sí. ¿Qué ibas a contar de tu tesina? Bueno, acabo este comentario. Tuve la oportunidad de dar clases en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahí son 5 años y también se hace un filtro. Pero yo lo que sentía, por lo menos con esa población, es que sí llegaba gente que no tenía tan clara su vocación y justo iba pasando esto de que se iban quedando los más dispuestos o los más aguerridos o los más claros. Y ahí sí, o sea, ahí sí tal vez sentía esto que tú percibes como una falta de concentración o no saber qué estoy haciendo aquí, o, qué divertido y me da risa, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer esto? O sea, pero bueno, pero lo disfruté enormemente, porque además también fue una población ávida, así con una necesidad, así unas ganas de aprender, una población, pues maravillosa.
Sí, quería comentar de que yo hice mi tesis para la maestría de audición y lenguaje con la población del ENAT y se les hizo un examen foniátrico al principio del curso y otro al final del curso cuando yo di técnica vocal. Y la idea, pues, era que gracias a la técnica vocal iban a haber ciertos puntos que se iban a ir mejorando. A nivel de respiración, a nivel de cierre vocal, fue todo un éxito, pero justamente las conclusiones de la tesis es que había ciertos problemas, más bien, en colocación estaban bien, pero en cierre vocal tuvieron más problemas y eso venía porque hay mucho estrés, o sea, la verdad la carga horaria es pesadísima, los chicos a veces no pueden trabajar o les cuesta mucho trabajar. Saludos de Puebla, sí. O sea, lo que encontramos de que no estaba permitiendo el cierre vocal tan pristino como lo queríamos, era que había mucho estrés, que algunos no se hidrataban correctamente, que algunos pues comían a deshoras o tenían problemas con la alimentación, problemas de sueño, y la misma escuela tiene como un chiflón de aire frío, o sea, todo el tiempo está corriendo ahí el viento, y hay muchas enfermedades de vías respiratorias. Entonces, bueno, esto que decías de qué dificultades o qué habría, pues también encontramos eso, ¿no? Que había pues hasta problemas, bueno, no, en ese grupo no, pero en otros grupos sí hemos tenido problemas de nódulos, de eh, pues hasta ulceraciones, o sea, cosas de sobreesfuerzo, pero sobre todo por cuestiones de salud. Y, bueno, pues si quieres, bueno, ahí podemos ir hilando con lo último que he estado trabajando, que es lo de la voz sanadora, ¿no? Que tú decías, bueno, si es terapéutico, ¿no? Pues en realidad la escuela no es terapia, o sea, ahí no es un espacio o sea, tal vez yo resuelvo cosas como alumno o alumna, pero el fin no es terapéutico, sino pedagógico. Pero lo que sí he descubierto después de pues, todos estos procesos sobre todo de investigación personal, es que cuando tú trabajas la voz, algo sano pasa, ¿no? Tú te sientes mejor, tu respiración mejora, tienes más centro, el sistema inmunológico se anda limpiando, ¿no? El sistema linfático, o sea, tiene como muchas virtudes que justamente empiezan a repercutir a nivel de salud. Y bueno, pues, eso ya lo he estado trabajando por otros lados, ¿no? Uh-huh. Y cuando decís que lo has estado trabajando por otros lados, es porque has ido también trabajando en otros espacios institucionales, o dando talleres, seminarios, o ya con un objetivo mucho más específico vinculado con la terapia o la No, lo he expresividad. trabajado a nivel personal y tuve la fortuna también de que me invitaron a un proyecto que se llama Son 9, donde hay varias personas de varias áreas, o sea, hay arquitectos, tenemos una filósofa, hay gente que hace joyería, que hace escultura, ¿no? Es como así un ámbito amplio. Y con ellos hemos estado trabajando en exposiciones, justo lo que escucharon de Greenpeace, fue un proyecto de ellos, que por ahí anda Mario, que también nos estuvo en esas voces de ballenas, ¿no? Y hicimos ahí una pequeña historia, un pequeño performance. Y también con Ofelia Murrieta, que ha sido nuestra lideresa, ¿no? De Son 9, bueno, he dado conferencias para enfermeras en cardiología, en el Hospital de Cardiología, y también bueno, con la maestra Juanita Reguín, que también creo que andaba por ahí, que la tienes que conocer, es una maravilla, foniatra, cantante de ópera y da clases en el conservatorio. Me invitó a dar conferencias en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y ahí también, pues una parte práctica, hicimos un inventario, lo que se trabaja en neutonía son inventarios, reconocimiento corporales de voz, o sea, y lo que yo he estado trabajando, bueno, han sido como estos espacios más creativos, también la maestra Aurora Garfias me invitó a dar un concierto, y ahí pues hemos estado también trabajando, pero
digamos que han sido los espacios donde más a nivel creativo se ha podido dar. Yo he querido dar como talleres aparte, pero la verdad es que la carga horaria que tengo del trabajo en el INBA es bastante pesado y no he podido hacer yo quería como un espacio de entrenamiento, eh, pues que estuviera todo el tiempo ahí permanente, pero bueno, no lo he podido lograr. Georgina, dos cosas te quería preguntar. Una era si dentro del trabajo en la currícula ustedes tienen que evaluar a los alumnos y si esa evaluación es una condición para que el alumno acredite la materia y pase al siguiente año o no, o cómo es ese sistema. Ah, la maestra Regui. Bueno, le hago entrevistas a la maestra Regui. La evaluación, sí, pues nos piden un plan de trabajo muy específico y eso pues obviamente se hace un marco desde el primer día de, bueno, se va a ver este y este contenidos, estos son las competencias, y esta es la forma de evaluación. Ahí depende de cada maestro, o sea, se puede hacer nosotros lo que hacemos es primero una evaluación diagnóstica y luego hay evaluaciones intermedias y una evaluación final y después se hace todo el trabajo del promedio. Pero sí, y justamente, o sea, si no pasan esa materia, si no pasan la calificación, pues no pueden pasar al siguiente grado. Es así. Uh-huh. O sea que hay como un orden de correlatividades, como se dice aquí. Si no puedo estar en la materia de segundo si no tengo aprobada. Y ese alumno entonces vuelve a cursar la materia, queda fuera de la institución. Lo que sucede es que no es facultad. Aquí, como son tan poquitos, o sea, son 3 grupos, todo el grupo se les asignan los maestros y ellos van con el grupo. Y creo que hasta tercer año ellos pueden escoger a su maestro de actuación y ahí es donde se dividen los grupos. Pero porque en la UNAM, o sea, donde yo estudié dirección, ahí sí, o sea, me daban la gama de maestros y yo escogía mis horarios y escogía las materias y escogía los maestros y ahí sí, a veces hasta mientras que hacia el tercer año estaba recursando materias de segundo año. Y aquí Okay. no somos, la comunidad es tan pequeña que en realidad van en conjunto. Si llegara a reprobar, tiene que retomar todo el año, aunque tenga las materias cursadas, para ir con el grupo. Ok. Ahí levantó la mano Alejandra. Alejandra era. Ah, Alejandra. ¿Estás ahí, Ale? No, perdón, se me apretó el perdón. Se levantó sola. Bueno, nada, no sé, por ahí la veo acá. Marisa Rodríguez, nuestra secretaria académica, así que, y viene más del área pedagógica. No sé, Marisa, si por ahí querés hacerle alguna pregunta a Georgina de algo más específico, que por ahí me pueda estar olvidando yo de plan de estudio, de forma, de abordaje, algo que se te ocurra, que quieras preguntarle, o a alguien de los que están acá presentes. Justo cuando la compañera recién levantó la mano, yo estaba a punto también de levantar la mano. Muy buenas tardes y un placer, Georgina, escucharte. En esto último que señalabas, me parecía muy interesante para entender por qué van en grupo, ¿sí? Digamos, cuál era la justificación de esas dos modalidades, cuáles serían, digamos, las razones para el proceso formativo, si nos podías ampliar un poquitito eso. Yo lo que creo es que por ejemplo, en la UNAM hay grupos de 60 alumnos, ¿no? O sea, es una cantidad enorme los que se aceptan y uno pues tiene una clase con unos y luego uno cambia de salón y tiene clase con otros. Y yo lo que percibo aquí es que si solo son 45 los que entran y son 3 grupos de 15, o sea, a mí me da la sensación que están súper cuidados, entonces sí hay como más relación entre ellos, o sea, sí se hacen como pequeña familia, hay bastante solidaridad, ¿no? Si uno trabaja y hay que apoyarlo, o sea, ciertas cosas que justamente lo que siento es que de que
hay como ciertos privilegios que se logran cuando van juntos. O sea, creo que crecen más a nivel de contenidos. Se hizo un experimento hace como 2 años de poder cambiarlos en el segundo año y fue un fracaso total. O sea, porque unos habían tomado clases con unos, otros con otros. Gracias, Cristina. Cristina, sí. Y había unos que sí tenían unos conocimientos y otros no. Y bueno, la verdad es que ahí sí fue muy difícil poderlos nivelar, ¿no? O sea, como unir en conocimientos. Creo que tiene estos beneficios de que pueden ir de la mano y todos van con la misma información. Y eso facilita mucho su crecimiento. Y Georgina, pero esto por ahí a lo mejor porque yo a lo mejor no lo estoy entendiendo, por eso lo pregunto. Suponete que este grupo de 15 eligen a Bruno. Pensemos en eso. Y Bruno obviamente tiene una elección del tipo de teatro, del tipo de técnica. ¿Eso no limita la mirada del alumno a una manera, que es la del maestro que elige? Pregunto, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, creo que tienen varias opciones. O sea, ellos en tercer y cuarto escogen a su maestro y desde antes ellos indagan y ven y están viendo el tipo de teatro que ellos mismos quieren hacer o el tipo de discurso que tienen y según esta afinidad escogen a su maestro. Eh, sí entiendo, o sea, que se haga como de una sola escuela, ¿no? Claro. Creo, por un lado podría decir que sí, pero por otro lado también creo que tienen otra gama de maestros que también les da otra panorámica. Entonces, no se quedan con una sola escuela. Lo que sí percibo es que tienen como la noción de diversas escuelas y de hecho en el perfil de egreso, tal cual dice de la ENAD, dice que ellos mismos van a ir creando su propia metodología, es decir, ellos agarran de todos lo que más les funciona. Bien. Y una vez que se reciben, la inserción laboral, digamos, obviamente Ciudad de México es monstruosa, digo, claro. Entran a trabajar ¿en dónde? En teatros oficiales, en compañías independientes, en la televisión, o sea, ¿a dónde van? ¿A dónde se insertan? Pues, bueno, aquí hay mucho, eh, pero también como toda carrera artística es muy difícil, muy, muy difícil. Lo que yo he observado, algunos sí llegan a televisión, otros a radio, otros a cabaret, o sea, hay como, ¿no? Varias vertientes. Lo que yo he observado que más les funciona es hacerse compañía, o sea, al final salen, hacen compañías y la escuela también les da la formación para hacer proyectos y producción. Siento que quedan muy amparados en ese sentido para las convocatorias de los teatros, convocatorias de apoyos financieros. Y a muchos les va muy bien, pues a muchos hacia nivel de compañía logran ir creciendo, pero bueno, en realidad sí es difícil, o sea, algunos no encuentran nada, algunos no son llamados, algunos se deprimen, o sea, la verdad es que sí no es un tema fácil. Marisa quería, ¿no? Marisa también Sí. yo. Ajá. Sí, por ahí engancho las dos cositas, que lo que decías antes y esto que señalas ahora. Sigo con lo del grupo yo. Ese armado de pequeños colectivos, así de 15 personas, ¿vos considerás que tiene un impacto en la práctica estética y en el proceso de producción creativa? ¿Sí? Y lo urbano con esto último que decías del armado de pequeños colectivos como espacio independiente de producción. ¿Tienen continuidad ese pequeño grupo y después se transforma en... Bien. Sí, a veces es como de generación o de generaciones que se reconocen, pero es verdad que luego toman sus propias personalidades, o sea, que van encontrando su propio lenguaje en este proceso y ya después se ve en la vida profesional. También se está dando que estos egresados acaban escribiendo y acaban dirigiendo, o sea, empiezan a ver estos colectivos donde se dirige, se escribe, se hacen trabajos colectivos, se hacen
narraturgias, o sea, yo veo que el teatro, o sea, lo que producen de teatro es algo muy interesante, y algo que también sucede en la Ciudad de México es que el que hace teatro ve teatro. Entonces hay un público también más o menos cautivo. Bien. ¿Y enseñan teatro también, Georgina? Sí. ¿Tienden a generar sus espacios de taller? Sí, pero a diferencia de ustedes, que ustedes sí tienen muy claro que el alumno posiblemente vaya a ser maestro de teatro, aquí sí se les da, ¿no? Pues es que creo que es una materia optativa si quieren tomarlo o no, lo que sería didáctica del teatro o algo así, pero no está enfocado a eso. Yo creo que por ahí también hay algo que nos está faltando, porque muchos se acaban dando clases, muchos por vocación, pero muchos porque no les queda de otra, y eso es algo muy triste también. Sí, de hecho yo en un momento iba a preguntarte esta transición que hay de uno como artista, que lo hemos vivido, lo hemos charlado con otra gente aquí en las charlas, y otra cosa es ser docente. O sea, una cosa es que uno es ese artista que conozca la técnica X, y otra que después lo pueda transmitir, ¿no? Porque eso es otro campo, algo distinto, que hay veces que determinadas personas lo tienen como algo natural y otras no. Y entonces en esto también yo pensaba en algunas instituciones de Argentina, por ahí más, a lo mejor pensemos en el Conservatorio Nacional, en una época donde la planta docente estaba conformada básicamente por artistas, donde por ahí de pronto la parte más pedagógica era lo menos trabajado, y en ese sentido, bueno, cómo uno va construyéndose. O sea, en mi caso, bueno, yo tengo como una formación previa de docente de escuela primaria. Yo me formé primero como docente de escuela primaria, daba clases en escuela primaria, y cuando me vine a Tandil a buscar formación teatral, era para trabajar en las escuelas. O sea, ahí había un foco bien puesto ahí. Luego no volví más a mi ciudad natal y me quedé acá trabajando en la misma facultad. Pero quiero decir que en mi caso hay como un interés muy claro sobre la reflexión sobre el proceso pedagógico, cómo se transmite, cómo se llega al otro, cómo logro que el otro haga algo que yo creo que debería incorporar y aprender. Y muchas veces también sucede que uno encuentra en algunos espacios grandes maestros que son artistas, que bueno, que obviamente han ido desarrollando a lo largo del tiempo su proceso pedagógico. ¿Ustedes en algún lado de la institución, entre comillas, vamos a ponerlo así, entre comillas, están obligados a investigar, a escribir, a reflexionar sobre la práctica o alguna de estas cuestiones? No. No, sería maravilloso. En el ámbito universitario argentino sí, digamos, nosotros nos manejamos porque la universidad tiene como 3 patas básicas, que es la extensión universitaria, la docencia y la investigación, ¿no? Y desde el área, desde una facultad de arte, y nosotros en teatro, fue un trabajo bastante complicado, porque muchos lo que queríamos era actuar o dirigir, y no reflexionar sobre eso. Entonces, bueno, fue todo un trabajo, un recorrido que hay que ir haciendo, donde hubo muchas veces que nos renegábamos mal respecto de eso, porque no era lo que nos gustaba hacer. Pasado el tiempo creo que permite ir de un lado al otro, ¿no? Digo, desde el hacer a la reflexión, de la reflexión al hacer. En ese sentido, bueno, ¿ustedes tienen algo de esto o no? ¿O queda librado a cada uno? No, sería maravilloso tenerlo. Por ejemplo, no somos una universidad autónoma. Entiendo que en la UAP, por ejemplo, sí les piden esto, o en la UNAM, pero nosotros dependemos más de la Secretaría de Cultura, y no hay estímulos, o sea, no hay una visión para que nosotros podamos ya sea publicar o investigar. En verdad sería maravilloso, porque hay maestros que tienen unas líneas súper interesantes. Sería buenísimo que tuviéramos un documento sobre sus procesos, cómo han estado enseñando, estos procesos pedagógicos. De todas maneras se hace, o sea, de todas maneras, pues uno está aprendiendo día a día, y uno hace su propia investigación en aula, pero en verdad ese apoyo no lo tenemos. Hay una
hay convocatorias a veces donde podemos acceder, por ejemplo, PADID, pero es una convocatoria general que si yo quisiera publicar podría meter ahí, pero no, o sea, en verdad sería maravilloso. Yo creo que sí nos hace falta eso. O sea, sí queremos, nosotros sí queremos hacerlo, ¿no? No, nosotros lo hicimos y bueno, acá estamos, ¿no? No es que ya, en los inicios fue como una cosa bastante que nos costó, lo sentíamos como una imposición. No, quería destinar un tiempo a que si querés charlemos, yo chusmeando en internet encontré, creo, un trabajo tuyo, una tesis, me parece que fue, de el proceso creativo de la puesta en escena de una obra, donde vos haces una descripción de cómo fuiste trabajando la composición de los personajes, y ya que a la charla en algún punto le pusiste como título estos procesos creativos en el acompañamiento vocal para la construcción del personaje, quería ver si nos podías contar a los que estamos, no sé, como si uno lo pusiera en un eje sincrónico, cuál sería la forma, o cómo vos lo abordarías, o no sé, bueno, nada, tu experiencia. Sí, esa fue la tesis de licenciatura para el montaje de La corbata de Janusz Krasinski. Y yo ahí recién tenía toda la información de Ana María Muñoz y lo que les di fue el entrenamiento de eutonía para este montaje. Fue súper bonito. Y bueno, lo que hago en la tesis es una bitácora, ¿no? De cómo vamos avanzando. Primero fue todo el trabajo personal de autoconciencia, autopercepción, sentirse en el piso. Les daba todo el entrenamiento vocal, pero ahí como no era tal el objetivo, sino pues todo el trabajo de puesta en escena. Nos fuimos encontrando las relaciones con los pesos del personaje, ciertas características físicas. Perdón, Georgina, pero cuando decís o el peso del personaje o las características psicológicas, digo, ¿hubo previo a esto un análisis más de mesa, donde se leía el texto y se decía, bueno, a partir de las didascalias o decisiones que uno toma como director, este personaje es así o asá, y entonces el reconocimiento del actor sería cómo reconoce su propia corporalidad y hacia dónde tiene que ir? ¿Era un poco esta idea o cómo? Que se dio a nivel muy natural. Sí, fuimos en paralelo con el análisis, o sea, de leerla, de estudiarla, de entender el contexto, porque era un contexto polaco, ¿no? Que nosotros no conocíamos, e ir con el entrenamiento. Y en algún punto, ya esta comprensión que habíamos hecho del texto, del análisis de texto, se pudo unir a todo lo que habían hecho a nivel personal, y ahí fue donde pudimos juntar la información para que ellos fueran construyendo sus personajes. Y también se fue dando de la mano el marcaje. Eso, o sea, creo que en verdad fue como, o sea, no fue como una cuestión a propósito, sino que se fue dando. Además que tuve unos actores maravillosos, o sea, con una gran intuición, una gran percepción. Y de ahí también, o sea, vinieron como muchos descubrimientos de que, claro, es que este personaje tiene esta relación con este otro personaje, y tiene esta relación con el espacio de esta forma, porque todo era en una celda, y entonces hasta a nivel kinestésico logramos tener conclusiones a partir del carácter de los personajes, y de ahí también vinieron como caracterizaciones, conclusiones que fueron llegando, bueno, que fuimos llegando en conjunto, pero uno de plano se pintó el cabello de amarillo, y o sea, digamos que todo este proceso de análisis con el trabajo corporal, vocal, a partir de las técnicas orgánicas, se dio en conclusión en el montaje. Bien, pero el foco de algún punto, no sé, te lo pregunto, digamos, la puerta de entrada fue el cuerpo, y desde el cuerpo, o bien cambios de puntos de apoyo, de energías,
qué aparecía la cuestión sonora, y luego apareció la cuestión textual, y desde ese lugar, cómo de alguna forma se fue construyendo una voz de cada uno de esos personajes. Creo que primero fue el texto. En realidad, primero fue el texto, y el texto fue nuestra guía, o sea, lo que decía el texto, lo que decía la palabra, lo que decían las acotaciones, nos fue guiando, y de ahí es que aterrizamos en la construcción de los personajes, y yo creo que también toda esta sensibilización que hicimos corporal nos dio, la verdad es que nos dio esta relación con el espacio y las relaciones entre ellos. Digamos que, ¿cómo explicarlo? Digamos que no había como un plan tan cerrado, sino que fue algo que se fue dando a nivel, pues no sé si llamarlo más intuitivo, pero bueno, ahí están las conclusiones. Justamente no paramos el entrenamiento, o sea, siempre tuvimos entrenamiento, había un entrenamiento antes de los ensayos, había un entrenamiento antes de las funciones, y bueno, al final les hacen unas entrevistas a los actores, y ellos mencionan que, o sea, que ellos se quedan con esa información para procesos a futuro. Bien. Y ese trabajo, de alguna manera, que fue tu tesina de licenciatura, esa experiencia, digamos, vos la tomás como un posible aporte de cómo uno podría hacer una construcción vocal de los personajes, que esa sería una forma, una metodología, podemos decir, o una que funcionó. Y de hecho, pues pienso yo que más allá de lo vocal, o sea, sí podría llegar, si no es que ya es, una metodología para lograr la actoralidad. Ok. No, estaba pensando, viste que acá en las charlas, sobre todo, bueno, cuando hemos hablado con Flavia, se habla mucho del texto y salir del texto como la textualidad, lo que dice la palabra, y pensarlo más en los fonos, en el sonido, que para mí ha sido también todo un descubrimiento, más allá de que he empezado en algún tipo, yo la conocía Flavia, a vincularme con Steiner y demás, pero no tengo obviamente experiencia pasada por el cuerpo. ¿Vos tenés algún tipo de trabajo de ese estilo? ¿No? ¿O sí, pero más con Roy Hart. Ajá. Ajá, sobre todo cuando trabajo verso, me gusta más trabajar a partir de los fonemas, porque hay cierta intencionalidad del autor, ¿no? De usar ciertas vocales, ciertas consonantes o ciertas repercusiones auditivas o rítmicas. Pero ahí sí hay un proceso donde o solo trabajamos las vocales, o solo trabajamos las consonantes, o se trabajan solo las sílabas, o se va percibiendo, jugando con una palabra, y esa palabra se va desmenuzando y quizás se va convirtiendo en otras palabras, y entonces se hace una asociación libre. O qué me provoca corporalmente cada sonoridad de cada fonema, o sea, una P, ¿no? Explorarla provoca ciertas cosas, nadie tuvo esa experiencia, o una R, ¿no? Provoca ciertas cosas, y eso también va dando con ciertas conclusiones. También lo he trabajado con texto dramático en prosa, pero bueno, eso siento que da ciertas intuiciones, ciertas señales que al actor o a la actriz le ayudan a ir construyendo. O sea, hay ciertas conclusiones que se logran a partir de este juego, pero eso sí lo trabajo más con la línea de Roy Hart, porque lo que tiene Roy Hart, bueno, y lo dirá Silvia la siguiente ocasión, pero lo que tiene Roy Hart es que esta sonoridad o este abordaje con la palabra va inmediatamente con la emoción, o sea, empieza a haber un rebote a nivel emocional, que no solo es un rango vocal lo que se logra, sino también un rango de emociones que a uno le ayuda a entender qué le está pasando al personaje, o por dónde anda rebotando el personaje, o sea, de qué es capaz, según este texto o esta palabra, o a quién se lo dice.
Y ese tipo de trabajo, ¿vos los sentís que podría llegar a tener una aplicación práctica más para determinadas poéticas o estéticas? Quiero decir, ese tipo de trabajo, desde lo personal lo digo, a veces creo que el realismo queda como chiquitito, ¿no? El realismo es una voz más cotidiana, más proyectada y demás, pero sin embargo ciertas indagaciones que van más por esa línea me parece que permiten, ¿no?, un texto más contemporáneo, una puesta en escena mucho más destructiva. Creo que en un principio yo pensaba así, pero no, ahora pienso que todas las metodologías pueden ayudar a todos los estilos. Okay. O sea, también esto lo he trabajado con realismo y funciona, pero esa exploración, o sea, no es que se quede con esa estética, ¿no? Con ese estilo, sino es parte de una exploración de, o sea, o ser muy cuadrado, de ver qué está pasando en cada texto, a nivel de intenciones o a nivel de entonaciones, y también esta parte como muy explosiva y muy creativa, y yo creo que todo después va de la mano. Y ahí sí creo que sí se podría trabajar con texto realista y no realista. Bien. Vos sabés que a mí como docente hay veces que nos ha pasado en tercer año básicamente cuando trabajábamos, porque ahora estamos haciendo otro proceso con Shakespeare o con comedia del arte, sobre todo con Shakespeare, donde observábamos que el alumno en la indagación creativa de su cuerpo y su voz, con sonido por ejemplo, o un trabajo de este estilo, era maravilloso lo que hacían y lograban. Aparecía el texto y los mataba. O sea, yo sentía que aparecía el autor, aparecía la palabra, aparecía el sentido, y todo aquello que habían indagado y encontrado, y esa libertad creativa, desaparecía por la fuerza, creo que impone, no sé si era porque era Shakespeare, pero el texto, ¿no? La palabra dicha. Incluso se perdían hasta cuestiones energéticas, corporales encontradas. ¿Esto te ha pasado? ¿Te suena? ¿No? ¿Dos qué? Hay dos vías para llegar. Una es que primero se aprendan el texto, y les pido que se lo aprendan neutro, o sea, todavía sin intenciones, para que de ahí los trabajos creativos, cuando ya están así, ¿no?, en la locura total, entre el texto. Y eso también a ellos les facilita y les cambia los matices y les cambia las entonaciones. Ese es un camino. El otro es, todavía no tienen el texto, trabajan toda esta parte de exploración creativa, y yo sí les pido que hagan bitácora para que no se olviden, y a veces grabamos y cositas así, porque justo hay cosas maravillosas, ¿no?, se escapan y ya no se pueden rescatar. Y ya después de estar como caldo de cultivo, ¿no?, aterrizan al texto. Sí son dos, o sea, creo que todos los caminos funcionan, pero sí entiendo lo que me dices, de que uno dice, no, hice un ejercicio padrísimo, ¿y dónde quedó ya que llega el texto? Quizás ahí funcione que se lo sepan antes, pero ahí el peligro es que si se aprenden el texto antes, hay gente que depende de sus aprendizajes, ¿no?, que es muy auditiva. Hay veces que no pueden romper, o sea, cuando ya el texto se rompe, no pueden romper una entonación o no pueden romper una forma como ya se lo aprendieron. Porque muchas veces, más allá de la búsqueda de cierta neutralidad en el aprendizaje del texto, hay una musicalidad, un ritmo establecido que hace, y bueno, ni hablar si el texto es en verso, o el texto de Shakespeare, por ejemplo, por esto de lo yámbico y demás, que hace que aparezca un cantito, que bueno, que es bien complicado de romper, ¿sí? De romper, nada más ni nada menos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, algo para consultar. Bueno, lo veo a Paulo, por ejemplo, él creo que trabaja en un instituto. Paulo, ¿estás trabajando en institutos con el tema de la voz? No sé si hay algo de lo que cuenta Georgina o de lo que estamos charlando por ahí te resuena, has vivido, algo quieras consultar. O alguien, cualquiera, digo Pablo porque lo veo ahí. Está bien. Bueno, muchas gracias. También me interesaría saber un poco más, o sea, por ahí en profundidad, cómo son los procesos de trabajo a nivel vocal en relación a la construcción de personaje, ¿no? O sea, digamos, cómo son las implementaciones, cómo son, digamos, los procesos de búsquedas creativas
Eso. Ok. A ver, voy a tratar como de buscar ejemplos. Por ejemplo, En un trabajo, Pablo, más del aula, estás preguntando vos, más Sí, concreto sí, del sobre aula. todo más desde el trabajo desde el aula y por supuesto en relación a si hay un trabajo que apunta ya a una muestra final, Ok, eh, digamos. bueno, por lo menos en primero y segundo año, ¿no? A veces invitan a los amigos o a las familiares, pero no es como el objetivo. Sí, Pero bueno, retomo del cómo son. Por ejemplo, cuando empiezo yo a trabajar realismo o texto dramático, yo empiezo desde lo que ellos van intuyendo del personaje. Y ahí, por ejemplo, hago un ejercicio. O sea, nosotros en Neutonía hacemos inventarios, ¿no? Ah, ¿cómo siento el pie? ¿Cómo siento el tobillo? ¿Cómo siento la pantorrilla? Y hacemos como muchos tipos de inventarios, ¿no? Con colores, o solo de los huesos, o solo de las articulaciones, o ahora yo he estado trabajando masaje con voz, pero específicamente con el personaje hago inventarios de personaje. O sea, cómo son los pies del personaje, cómo son los tobillos del personaje, cómo son las pantorrillas, si hace ejercicio, si es, qué edad tiene, si le llega el sol, o sea, como tratar de darle una panorámica de todo lo que, todo como podría ser esa pantorrilla o esa rodilla, si tiene alguna historia, ¿no? Si tiene una cicatriz, si se cayó de la bicicleta, o sea, hago inventarios de personaje primero a nivel muy, muy físico, luego lo dibujan, ¿no? Hacen, ¿no? Como lo visualizaron, lo dibujan, y después hago un inventario de historia. Gracias. O sea, cuál es la historia de ese pie, cuál es, bueno, y así, ¿no? Todo el cuerpo hasta la cabeza, ¿no? Cuál es la historia de esa rodilla, o por ejemplo la pelvis, si tuvo hijos, no tuvo hijos, o sea, empiezo a indagar cómo es la cintura, qué tipo de alimentación tiene, qué come, qué no come, comió bien, está desnutrido, o sea, se va haciendo como una gama y todo eso lo escriben. Y después les pido que escriban que trabajen con el subtexto y, o sea, ¿no? O sea, van construyendo su personaje, les digo que, no, que esa primera mirada pues va a cambiar, o sea, que no se claven con eso porque encuentran cosas muy buenas que tal vez se va a ir cambiando. Y hacemos otro inventario, no, no es inventario, hacemos un ejercicio de pensamiento cuando ya tienen al personaje como muy ubicado y nos vamos a qué está pensando, y todos los pensamientos actor o actriz en ese momento son los pensamientos del personaje, y que escriba o que susurre, primero que susurre y luego que le escriba tu historia, ¿no? Y entonces pero mucho a nivel de sensaciones. Yo recuerdo esas flores amarillas que traía mi abuela con el jarrón verde, se lo inventan, obviamente. Y ya después de todo eso que intuyeron, nos vamos a texto. Les hago, es, a veces me voy directo a texto dramático, ya hecho, o a veces hago que ellos mismos escriban. Les hago un ejercicio de que vean a una persona de la calle y que vayan, ¿no? Como anotando cuál sería su historia, y de ahí pues hacemos otro tipo de ejercicio donde hacen un monólogo. Pero si es el texto dramático, después me voy justamente a todo el trabajo con el texto de vocales, consonantes, cómo te repercute, cómo te suena, cómo cae esa palabra en este cuerpo, cómo cae ese sonido en este cuerpo, cómo cae esa pausa en este cuerpo, a quién le estás hablando, cómo le estás diciendo eso, con suavidad, con dureza, con resentimiento. Eh, Al final es cuando ya empiezan como a armar, o sea, la primera imagen muchas veces cambia o muchas veces se queda. También hacemos inventario de animales, ¿no? ¿Qué tipo de animal sería? Cuando pisa, ¿qué pisa? ¿Qué toca? ¿Cómo es esta casa? ¿Cómo es este lugar? De muchas sensaciones. Por ahí podría ser como el cómo. No sé si respondí la pregunta. sí, 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 sí. Ah, Por ahí el tema es, eh, digamos, porque vos trabajás desde la educación vocal y por el otro lado también está el tema de la dirección, digamos, desde el rol docente. Entonces, ¿cómo hacen ahí, o sea, para encuadrarse, digamos, y no, digamos, porque a lo mejor vos desde una determinada pauta
digamos, ayudás mucho a la construcción del personaje, pero después el director puede estar diciendo otra cosa. Okay. Entonces, ese es otro... Entiendo. Sí, eso es, bueno, cuando doy asesoría vocal, ahí lo que te comenté es como la clase donde estoy yo solita trabajando. Cuando hay asesoría vocal, ahí sí me cuadro a lo que me diga el director, sobre todo lo que les, o sea, ahí hay una construcción del personaje que va haciendo el alumno o la alumna. Sí, obviamente me cuadro a lo que sería el estilo o lo que sería, bueno, pues sí, el realismo, no realismo. Más bien lo apoyo, o sea, ahí sí es apoyo con el actor o la actriz o la alumna, pues, o el alumno. Tú cómo lo ves, por dónde lo ves, se te escucha, se te entiende, y si remarcas esto, si remarcas estas vocales, ¿qué estás entendiendo de este texto? ¿Cómo lo traduces con tus palabras? ¿Lo dirías de otra manera? O sea, ¿cómo lo estás entendiendo lo que está diciendo? Ahí sí es otro tipo de acompañamiento y también a un nivel hasta de vestuario, ¿no? Va a usar un corsé, si va a usar unos tacones, si va a usar una peluca, o acompañamiento hasta en el espacio, a veces hay de acústica, a veces hay ciertas escenografías que comen la voz, o hay ciertas escenografías que rebotan mucho el sonido. Cuando estás en este lugar, si das la espalda no se te oye, o sea, como también cuestiones mucho más técnicas. Trata de direccionar tu voz hacia la espalda, direcciona la voz hacia la esquina. Bueno, eso es como otro proceso cuando es una asesoría, sí. Sí, sí, de alguna forma el que está marcando la pauta es aquel que va a hacer la puesta en escena. Y de algún modo no es que aparece como subsidiario el trabajo, cuando a lo mejor desde el cuerpo o la voz, pero es como que va acompañando ese objetivo de la puesta en escena, que es distinto a lo otro, que es tu aula, tu clase y tu proceso, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Pablo, ¿querés preguntar alguna cosa más? No, está bien, gracias. Gracias, Ron. Bueno. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Nos quedan unos minutitos. Javi se nos está durmiendo, no, 6 minutos, Javi. Mirá, cada vez más en punto esto. Esto es como el rating de la televisión. Estamos así. Yo quisiera preguntar. Emma, muy bien. Con esta minucia que ha desarrollado sobre todo en la formación, en la exploración vocal, ¿qué pasa cuando se vuelve a ejercer como directora? ¿Tiene oportunidad de continuar con la gente que ya formó y hacer una puesta en escena más ligera? ¿O tiene un taller en que tiene que enseñar parte de esto? ¿Y cómo cambia la perspectiva entonces en cuanto a su formación como directora, todo lo que ha desarrollado en su exploración especializada en la voz? Gracias. A veces en los procesos ya profesionales no hay ese tiempo de tallerear o de dar como un curso o algo así con los actores, pero sí he tenido la fortuna de poder trabajar con exalumnos y que podamos hablar el mismo lenguaje. Y también he tenido la fortuna de tener actores ya entrenados, o sea que yo no tengo que entrenar, sino que ya llegan con un entrenamiento. Y ahí el diálogo es mucho más fácil, ¿no? O sea, el trabajo que viste de Cervantes, pues tuve esa fortuna, ¿no? Pues ya los chicos pues tienen, o sea, la verdad es que ya tienen su propia disciplina y ahí es mucho más fácil. Pero ahí hay trampa, porque esos estaban entrenados un poco en tu propio metodología, ¿no? O sea, y con la escuela, sí. Bueno, ya conocen el lenguaje, ¿no? O sea, si hay una facilidad porque ya saben de qué hablamos. En otros procesos, pues o sea, si llega gente que yo no conozco, que no me conoce, pues ahí sí hay que hacer una negociación de lenguajes y de discurso, y pues sí habría que ver si hay que darle un poco más de entrenamiento. Pero bueno, más bien he tenido la fortuna de que ha sido con exalumnos.
¿Cambiarías algo en tu formación como directora? ¿Cuál sería tu aporte ahora para modificar la enseñanza o la formación de un nuevo director? No sé si te voy a contestar tu pregunta, pero creo que a mí me gustaría ahora hacer algo más vocal, o sea, como una propuesta, como una obra donde el enfoque sea la voz, porque casi siempre lo que yo he montado, yo he estado a merced del texto o de un autor. Y de ahí pues como que me voy acoplando y me voy cotejando según lo que voy sintiendo que va pidiendo el otro, aunque sea mi propio discurso. Y creo que ahora me gustaría hacer como una exploración, o sea, lo que seguiría, pues sería tal vez una exploración más vocal y más personal. Bueno, ¿alguien más? Vamos como en los remates ya, ¿eh? Vamos bajando el martillo acá, 1, 2, 3, se cierra esto. ¿Nada más? Bueno, Javi, una batalla más que hemos librado. Y ya van. Y ya van. Bueno, para mí siempre es placentero este espacio, es un espacio de colegas, siempre lo hemos planteado como la posibilidad de un encuentro de experiencias, de charlas, de intercambios, desde un lugar sumamente ameno y obviamente sin juzgar, porque no es la idea, ¿no? Entonces, desde el momento que generamos el espacio siempre lo pensamos así. Y bueno, siempre me voy como muy, muy enriquecido, muy contento de conocer gente, de conocer otras experiencias. Y nos quedaría para noviembre Cristina, que estuvo hace un ratito, Cristina Bernal, trabaja en Madrid, en la RESAT, hace teatro musical, o sea que es el trabajo sobre la voz, en canto y en teatro musical. Así que, bueno, también ahí hay toda una expectativa puesta respecto de eso. Georgie, bueno, no sé si tenés algo más que quieras contarnos, algo más para decir, algo. Este es tu momento. Gracias. Pues agradecerles y hacer la invitación de pues la gente que anda por acá o que está en la UNICEN o que está en otras universidades, pero que en realidad que vean, es que esto que estás creando para mí es algo maravilloso, que no solo vean esta entrevista, sino que vean las otras conferencias. Yo creo que todo lo que han aportado Begoña, Sol, bueno, todos los maestros y maestras, es oro molido. O sea, que sí vean, que sí escuchen, que sí sepan que se está haciendo en otros lados. Y también necesitamos una entrevista contigo, Rubén, que tú nos cuentes, que nos digas, ¿no? Que a ti te toque. Y en verdad, y bueno, yo creo que se abre un abanico de visiones y de escuchas que estás logrando, que yo pues agradezco muchísimo la invitación y agradezco mucho la iniciativa y agradezco a UNICEN. En verdad, ¿no? O sea, hay una gran enseñanza en todo esto. Bueno, tenemos que asumir algún compromiso de cómo continuarlo para que no se corte, como se dice comúnmente, o para el año que viene, o algo tenemos que pensar. Obviamente ya se ha conformado un pequeño grupo ahí, una mesa chica de toda la gente que va exponiendo, y la posibilidad también de que nos da eso de generar intercambios entre nosotros, compartir materiales teóricos, seminarios. La verdad que es muy, muy, muy bueno, la verdad muy bueno, y yo también estoy como muy, muy feliz por esto. Bueno, un beso enorme, nos estamos viendo si Dios quiere en noviembre, Javi, y ya después se vienen las vacaciones en Argentina. 1.000.000 de gracias a todos los que estuvieron acá presentes, escuchando atentamente, los que hicieron preguntas, a los que obligué a hacer preguntas. Y bueno, y nos estamos viendo en noviembre, ¿sí? Gracias. Enorme, cuídense mucho. Gracias, Adiós. Rubén. Adiós, chau, chau. Gracias, un placer.